Hablemos de cómo funciona la electricidad. El primer ejemplo, y muy sencillo, es, tenemos una batería, un foco y un interruptor. La batería, la fuente externa de energía electromotriz, tiene una circulación cerrada, por eso se llama circuito. Esta circulación cerrada llega al foco que genera la energía luminosa a través del flujo de electrones. Entonces, la electricidad y el circuito eléctrico es muy parecido al ciclo del agua, podemos decir, en donde todo bien tiene una corriente, esa corriente tiene una dirección y por medio de esa corriente se pueden medir diferentes cosas. Entonces, una de las cosas importantes para entender esta corriente y de medir es la tensión eléctrica. ¿Qué es la tensión eléctrica? Es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento. Esta tensión eléctrica se mide en volts. Entonces, prácticamente es esta fuente electromotriz externa, ¿no?, que es la batería, a través de la carga, de la diferencia de carga, permite el flujo de estos electrones. Esta fórmula, viéndolo en temas matemáticos, como una fórmula, se puede ver como la imagen a continuación, ¿no?, donde es volumen igual a joules sobre coulombs. ¿Qué quiere decir? Que un joule sobre un coulomb es igual a un volt. Y el volt es lo que mide la tensión. Ahora, pero como tal, ¿qué es el volt? Bueno, es la unidad de medición de la tensión eléctrica, claro. Pero a través de los volts es lo que, como nosotros medimos la diferencia de potencial generada en este flujo eléctrico en la carga de joules y coulombs. Para decir un mejor ejemplo, si en algún momento se dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, quiere decir que hay un coulomb de carga en el punto de mayor potencial que puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor carga. Entonces esto es muy importante para entender cómo se mide el flujo de la energía, y cómo también precede la tensión. Ahora, en un circuito, porque esto obviamente tiene que fluir sobre el circuito, si el circuito se abre, que es lo que hace un interruptor, deja de funcionar. En cuanto se vuelve a cerrar, vuelve a haber flujo y se puede medir justamente cuánto es la carga, cuántos electrones pasan por un punto en específico. Esto ya es el amperaje. Pero a partir del amperaje se puede entender mejor la tensión y mejor el voltaje. Ahora, dentro del circuito también existe la intensidad eléctrica. Que la intensidad eléctrica se mide a partir de la corriente eléctrica, que es el circuito de carga eléctrica, que es la cantidad eléctrica que pasa sobre un circuito eléctrico. Por esto mismo se puede denominar que la intensidad eléctrica, medida en coulombs, es cuánta carga eléctrica pasa a través de una sección de un conductor en una unidad de tiempo. La intensidad eléctrica también se puede mostrar en términos matemáticos, como se ve aquí a continuación en la imagen de abajo, que es intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Entonces ya sabemos lo que es el voltaje. Y la resistencia, es dependiendo del material en el que están hechos los conductores, que los conductores son los que permiten que fluyan los electrones para dar esta energía luminosa. Dependiendo del material, pues hay cierta resistencia que se genera en ese flujo de carga. Cuando nosotros ponemos eso en la ecuación, es cuando ya nos sale la intensidad que tiene el circuito. Entonces, a grandes rasgos, esto es el ciclo y el funcionamiento del circuito, más bien, eléctrico, y el ciclo de cómo funcionan y cómo circulan los electrones para que pueda haber electricidad.